Creo que todavía hay del pueblo afuera. Hay otra figura bastante singular en el marco de la nueva norma de los procedimientos de selección, que es la posibilidad de declaración y subsanación de ofertas. Hoy en día, nosotros sabemos que la ley regula que es posible subsanar las ofertas, ¿no es cierto? Únicamente cuando hay defectos de forma que no afectan el alcance de la propuesta y que la ausencia de documentos no es subsanable, salvo que se trate de un documento que permita acreditar el cumplimiento del requerimiento técnico mínimo. Nada más, y que eso emitido por la autoridad pública o privada y ejercicio de función pública como fecha anterior a la fecha de presentación de propuestas. Ese es el único caso. Hoy en día no. Hoy en día va a ser posible que durante las etapas de admisión, es decir, para admitir la propuesta, de precalificación, cuando hablamos de una licitación con precalificación, de la etapa de evaluación y de calificación, que son dos cosas distintas. Evaluación implica asignar puntajes, calificar es calificar si cumple con el requerimiento, digamos, o con las condiciones que hemos estipulado para el contratista. En este escenario, nosotros vamos a poder pedir aclaraciones, o que subsane errores, o que incluya documentos. Es un mecanismo que se estila mucho en las compras del Banco Mundial de la ONU y de la Reunión de Desarrollo. Durante todo el proceso, pues dile, oye, explícame cómo funciona esto, tú me has puesto este certificado, envíame más documentos que sustenten. O sea, esa figura va a ser permitida, digamos, dentro del mecanismo ahorita de contratación, que obviamente va a permitir también incrementar el margen de discrecionalidad de los funcionarios, pero de alguna manera lo que se busca es que permita que se haga una evaluación más sólida y que tenga el sustento total de la documentación, para evitar que me esté presentando documentos bambas, digamos, ¿no es cierto? Me han presentado este documento y saben que fundamentame con más documentos que efectivamente esta prestación tú la has ejecutado. Con figuras de ese tipo va a permitir mejorar un poco ese escenario. Obviamente solo errores formales o materiales, inclusive omisiones con respecto al contenido de la oferta, que hoy en día eso no se puede hacer. No va a permitir mayor manejo. El plazo otorgado para subsanar, aclarar o subsanar las ofertas no puede ser mayor a 3 días hábiles. Debe necesariamente ser presentado a través del trámite documental de tal manera que se tenga acreditado de manera fehaciente que ha sido subsanado dentro del plazo previsto. Y por otro lado, no se puede subsanar la omisión de la oferta económica. No puedo subsanar la presentación de otros documentos, pero si no he presentado el monto de la oferta económica, no la puedo subsanar. Sea la propuesta aperturada o la propuesta económica sea aperturada en el primer sobre, o en un solo sobre, o en el segundo. La ausencia del mismo no es materia de subsanación. Muy bien, ahora vamos a hablar ya propiamente dicho de los procedimientos. Igual que en todos los casos tenemos nuestra famosa convocatoria que se hace en el SEACE. Diga usted, ¿no? Sí. A ver, ¿qué ocurre en el marco actual? Cuando hay errores en la propuesta económica, hoy en día no es subsanable, ¿correcto? Las propuestas no son subsanables. Entonces, en el procedimiento de la subsanación, en la propuesta económica tú puedes subsanar, oye, no firmado, bueno, pues no afecta el alcance de la propuesta, firma, no foliaste, no le pusiste el índice que yo te pedí, bueno, o sea, son materias subsanables. Pero, si en la propuesta económica hay errores en la propuesta, eso no es subsanable hoy en día. Por ejemplo, ¿qué ocurriría si un postor me presenta una oferta y me pone oferta 128.800 soles en números y 110.000 en letras? ¿Cuál va? ¿La de letras? Y si fuese al revés, si el monto en letras sea mayor que el de números, podría ser valer el de números porque resulta más económico para la entidad. No vale. Tiene que ser no admitida esa propuesta. ¿Correcto? Correcto, la propuesta no puede ser admitida porque hay error. Correcto, no vale más uno o la otra, hay confusión, por así decirlo. Había algunas entidades que decían, no, yo voy a hacer valer el que tenga menos fondos porque así me conviene a la entidad. Eso no es posible. ¿Correcto? Eso no es posible. Entonces, no es subsanable. ¿Qué ocurre también hoy en día en el caso de las propuestas a precios unitarios? Únicamente en el caso de precios unitarios, el comité lo que tiene que hacer dentro del marco de la 1017 es verificar las operaciones aritméticas de la propuesta a precios unitarios.
Si la operación es correcta, no hay problema. Si tiene errores, el comité lo corrige. O sea, el mismo comité lo corrige. Digamos, ha puesto 5 por 8, 32. No, eso es 40. Nosotros lo corregimos. Volvemos a hacer la suma y determinamos el monto total de la oferta, y sobre ese monto total es que le asignamos el nuevo puntaje que le correspondiera. O sea, sí es posible esa suma. En el caso de los errores en la propuesta económica a precios unitarios, va a manejarse igual el mismo criterio de la verificación de las propuestas a precios unitarios. En las propuestas a suma alzada no, porque es el monto fijo integral. Yo asumo el monto fijo integral. En las formalidades que usa la UNOPS, por ejemplo, pueden hacer luego de otorgar la buena pro negociaciones. Esa era otra figura que se ha discutido mucho, si se incorporaba o no en el caso de la norma. Es decir, ya te otorgué la buena pro, ahora agarremos el presupuesto y negociemos tu presupuesto. Pero cuando la idea es bajar el precio, ¿no es cierto? Ajustar. En algunos casos hemos encontrado peligros de bajar a subir. Entonces, pero la norma del NOPS, del Banco Interamericano, permite lo que se llama la negociación después de haberle otorgado la buena pro. En nuestro caso, eso terminó por desecharse esa posibilidad. O sea, no se ha dejado abierta la posibilidad de negociar el precio después de. Entonces, pero la figura básica en el caso de errores también sigue siendo errores materiales. Si hay errores que afecten el sentido de la propuesta, van a tener que ser no admitidos o descalificados. Muy bien. Y el mismo procedimiento, tenemos el registro de participantes, como hemos indicado, desde el día siguiente de la convocatoria hasta antes de la presentación de propuestas, consultas y observaciones. Aquí en la licitación, todos los procedimientos se han juntado en la etapa de consultas y observaciones. No va a haber una etapa de consultas, absolución de consultas, luego presentación de observaciones y luego absolutorio de observaciones. No, se ha juntado en uno solo. Y el comité absolverá según el alcance o el sentido del cuestionamiento. En estricto, las consultas son para aclarar o precisar, y las observaciones cuando estoy cuestionando el alcance de las propuestas. A mí me asusta, por eso lo que les comentaba, el pronunciamiento con carácter vinculante de que los comités no pueden modificar los términos de referencia como resultado de observaciones. Muchas veces nosotros, cuando somos postores o participantes en un proceso, nos percatamos que como están definidas los términos de referencia están direccionados y tendemos a cuestionar ese direccionamiento. Si se ha dispuesto a hacer el pronunciamiento que los comités no pueden modificarlo, simplemente van a decir no se acoge porque el pronunciamiento tal impide que modifique los términos de referencia. En el peor de los casos, lo que tendría que hacer el titular es declarar nulo el proceso, corregir los términos de referencia y volver a empezar. Es más complejo de lo que creo se ha proyectado actualmente. Es la 995, el pronunciamiento 995 de 2015. Luego de ello vamos a integrar las bases. En el caso de la integración de las bases, recuerden que son unas nuevas bases en las que vamos a incluir todo el resultado entiendo en el pliego absolutorio de consultas, en el pliego absolutorio de observaciones, con el mismo pliego, con su conjunto, los pronunciamientos que emita el OCE en el supuesto que hayan sido elevados, o en cualquier notificación que nos haga el OCE a través de la dirección de la subdirección de fiscalización. El hecho de que la norma actual permita mayor margen de discrecionalidad a los funcionarios está obligando también a que el OCE potencie su subdirección de fiscalización, es decir, va a tener que hacer mayor seguimiento a los procedimientos de contratación, de tal manera que si encuentra desviaciones pueda advertirlas para que el titular determine la nulidad del procedimiento y iniciar el trámite de responsabilidades en los suyos. Se está potenciando la subdirección de fiscalización. Luego, dentro de los 7 días siguientes a la integración de las bases, habrá la presentación de propuestas. Miren, estamos hablando de 7 días, ¿correcto? También acá de 7 días. Hoy en día, cuando hablamos de licitaciones y concursos, hablamos de 5, todo es 5 días, ¿no es cierto? Convocatoria y presentación de consulta 5 días, para resolver las 5 días, para observación de 5 días, para resolver las 5 días, integramos las bases y mínimo 5 días para presentar ofertas. El número mágico es 5 en licitaciones hoy en día, aquí va a ser 7 días. La presentación de propuestas se va a realizar en acto público. La presentación de propuestas se va a realizar en acto público. En este acto público, nosotros vamos a
cuando se trata de bienes y obras, como factor de evaluación, a evaluar el precio. Uno de los factores de evaluación que vamos a contemplar va a ser el precio, que puede llegar a ser el único factor de evaluación inclusive. ¿Correcto? Puede haber otros factores de evaluación, pero puede haber un único factor que puede ser el precio. Entonces, hecho esto, presentamos las propuestas, evaluamos las propuestas, repito, si es bienes y obras, en ese momento evaluamos también el precio, que va a ser parte de los factores de evaluación, así determinamos quién ha obtenido la cuenta propia, es decir, quién tuvo el mayor puntaje total. Y solo a ese lo califico. ¿Cuál es la calificación? La verificación del cumplimiento de los requerimientos técnicos. Si he pedido que los profesionales tengan ciertos requisitos, verificar las constancias que acreditan el cumplimiento de los profesionales. Es decir, yo voy a calificar la propuesta. No es lo mismo evaluar. Evaluar es asignar el puntaje sobre los factores que hemos determinado. Y la calificación es decir, si cumple con la calificación que yo he solicitado como mínimo para que este postor pueda ejecutar la prestación. ¿Correcto? Entonces, estamos cambiando el procedimiento, ¿no? ¿Y en el caso de servicio, cómo va a ser? Ahorita va a ser. En el caso de servicio, ahora, vamos a continuar. Luego vamos a hacer el otorgamiento de la buena pro, y el otorgamiento de buena pro va a ser en acto privado para bienes, servicios y obras, ¿correcto? En acto privado para bienes, servicios y obras. Y en el caso de consultorías y consultoría de obras va a ser en acto público, porque en este caso también se va a abrir primero la propuesta económica, acá también en servicios en general, ¿no? En consultorías y consultorías de obras hay dos obras. En bienes, servicios y obras, un solo. En consultoría y consultoría de obras, dos obras. Por lo tanto, yo evalúo la propuesta técnica y luego evalúo la propuesta económica. En el primer caso, bienes, servicios en general y obras, un solo sobre, ¿correcto? En ese mismo acto evalúo y califico. Por eso es que al ya tener abierta todos, incluyendo los precios, el acto de otorgamiento de buena pro es simplemente un acto privado. Simplemente ya voy a aplicar la calificación. Y en el supuesto de que se trate de consultorías y consultorías de obras, donde van a haber los sobres, en el siguiente acto público, igualito con el procedimiento actual, aperturo la propuesta económica. ¿Cuál es la otra diferencia importante en los actos públicos? Es la presencia notarial. La norma actual indica que deberá estar presente en el acto público un notario. En aquellos lugares donde no hay notario, se podrá contar con el juez de paz. La norma, la 30225, ahora contempla que será discreción de la entidad contar con juez de paz o con notario. Conforme creas conveniente. Es decir, si una localidad de juez de paz y hay notario, puede recurrir a cualquiera de los dos. Pero siempre tiene que haber uno de ellos. Ah, sí, tiene que haber uno de ellos. ¿Cuál es la razón de ser de esta figura? Resulta que sobre todo en determinados gobiernos locales pequeños, en determinadas jurisdicciones, hay un solo notario. Y los notarios convirtieron en su feudo la contratación pública. Si normalmente por su hora de estar presente cobraban 300 soles, lo subieron a 800. Si quieres. No puedes tener acto público sin presencia. O sea, soy el dueño del negocio. Entonces, para contrarrestar esa figura que se está convirtiendo en una suerte de monopolio en el manejo de los actos públicos de la contratación del Estado, se ha considerado en la nueva norma que puede ser cualquiera de los dos, de tal manera de romper el monopolio. También para generar la competencia. Podemos recurrir o al juez de paz o al notario. Ya no es restrictivo que solo recurra al juez de paz en las localidades donde no haya notario. Los notarios se están paqueando, ¿no es cierto? Pero pues, se ha estado dando mucho esa figura de yo mismo soy. Yo mismo soy. Y en el caso, entre la convocatoria y la presentación de propuestas, al igual que en el caso actual, me pueden transcurrir menos de 22 días hábiles. Todos los plazos dentro del procedimiento de selección se computan en días hábiles, salvo que de manera expresa la norma lo menciona de manera distinta. Y durante la etapa de ejecución contractual, todos los plazos se computan en días calendarios, salvo que la norma de manera expresa indique lo contrario. Entonces, vamos a evaluar de manera distinta. Ahora, en los otros casos que hablamos de la licitación pública, tenemos licitación pública con precalificación.
¿Qué significa esta figura? Ojo, solo es aplicable para la ejecución de obras cuyo monto de ejecución de obras sea mayor o igual a 20 millones de soles. Para esos casos, donde consideramos que la obra tiene determinado grado de envergadura, podemos hacer una precalificación, una licitación con precalificación. ¿Qué implica la precalificación? La precalificación implica que yo convoco simplemente para hacer manifestación de interés y el registro de participantes de todos aquellos que quieren ser precalificados y publico mis documentos de procedimiento diciendo que voy a precalificar. Puedo precalificar, por ejemplo, solvencia económica. Puedo precalificar capacidad financiera, es decir, la posibilidad de obtener créditos. Yo defino las condiciones para la precalificación. Para ello, entre el registro de participantes y la solicitud de precalificación, que es básicamente el registro de participantes, por así decirlo, no pueden transcurrir menos de 14 días. Presentada la solicitud de precalificación, es decir, yo postolo, digo, oye, yo quiero que me precalifiques para tu obra, presento la documentación y luego el comité va a evaluar estas solicitudes de precalificación y en un plazo máximo de 14 días va a publicar la relación de los precalificados y en ese momento va a publicar también las bases del procedimiento de selección, de la licitación. Eso se da en la norma actual. O sea, la norma actual permite la precalificación. ¿Es una facultad? Es una facultad. ¿Es facultad? Es facultad. Aquí igual. Igual va a ser facultad. ¿O eso es obligatorio? Va a ser facultad. Sin embargo, tiene una ventaja. ¿Qué ocurre? Año 2004, barómetro de la corrupción, transparencia internacional. Habla de países asiáticos y dicen lo siguiente. El Estado contrata a grandes empresas para la ejecución de sus obras de infraestructura. Sin embargo, la mayoría de las obras son de muy mala calidad porque son ejecutadas por empresas carentes de experiencia. ¿Correcto? Yo contrato para hacer mis obras un impresor, pero quien en la práctica ejecuta es el que no sabe. Esa figura la hemos visto reflejada en nuestra realidad a través de los famosos consorcios para la ejecución de obras. Los consorcios en obras han generado una suerte de mercado negro. El mercado negro no es por el proceso, simplemente porque así se denomina a esa cosa subterránea. Ha generado un mercado negro, donde si tú quieres participar de una obra para la cual no estás en capacidad de hacerlo, recurres a otra empresa que podría en teoría hacerlo y le dices, compadre, te compro tu cartón. Esa es la frase. ¿Qué significa comprar el cartón? Significa, vamos a entrar en consorcio. Yo soy el dueño de la obra, yo voy a ganar la obra por las relaciones que tengo, probablemente vamos a ganar la obra. ¿Y tú qué me vas a dar? Me vas a dar tu experiencia en obras en general, tu experiencia en obras en la especialidad, así decirlo, ¿no es cierto? Y tu equipo de profesionales, más tu capacidad libre de contratación. Porque si yo soy una empresa pequeña, que tengo una capacidad de contratación de 1 millón y quiero hacer una obra de 20 millones, obviamente no podría. ¿No es cierto? Básicamente el proceso, así tenga el mejor equipo. Necesito una empresa que tenga la capacidad de contratación. Entonces, voy y compro el documento, compro los papeles. Hasta la tarifa está más o menos definida. Hasta hace 2 años y medio la tarifa estaba bordeando el 2% del costo directo de la obra. Ahora ha bajado y está entre 0.8 y 1%. Todo está tiene definidas las tarifas del mercado. Entonces, ese es más o menos el procedimiento. Entonces, ¿qué ocurre en la práctica? La gran empresa se presenta a ejecutar la obra. ¿Correcto? La gran empresa se presenta a ejecutar la obra. Pero en la práctica, el que ejecuta la obra es alguien que carece de experiencia. ¿Por qué razón tenemos más de 4.000 y pico de obras paralizadas o incompletas? Porque ocurre una situación singular. Yo contrato una empresa para una obrita de 3 millones. Lo primero que hace la empresita es pedir mi adelanto directo hasta 20% y mi adelanto de materiales hasta 40%. ¿Qué hacen con esa plata? Se compra su camioneta 4x4 el dueño de la empresa. Y luego no tiene dinero para pagar a sus operarios. Y se paraliza.
La mayoría de las obras que están paralizadas, mal ejecutadas, en controversia, con resolución de contrato, con intervención económica, con retrasos y paralizaciones, se debe a que los contratistas no administran de manera adecuada los recursos financieros que nos tienen. Y las entidades también tienden a demorar más allá del mes, que es lo que dice la norma, para el pago de las valorizaciones correspondientes. Entonces, si la regla general es, yo ejecuto este mes, lo que he ejecutado este mes, me lo vas a pagar el siguiente mes, inclusive hasta el último día del mes, porque eso es lo que prescribe la norma, significa que yo debo tener capacidad financiera, colchón financiero suficiente para soportar 2 meses de ejecución de obra. ¿Correcto? Entonces, ¿cómo garantizo que una obra cuyo monto excede los 20 millones, el que va a ejecutar tiene suficiente colchón financiero? Haciendo una precalificación. Uno de los controles que se están planteando es: hagamos una precalificación para garantizar o para asegurar que la espalda financiera, fundamentalmente eso, aparte obviamente de la capacidad técnica, la espalda financiera del que va a ejecutar le permite soportar 2 meses de ejecutar una obra de 20 millones. Ese es el escenario. Que tiene un problema, que al final, cuando yo convoco al proceso, publico las bases, los únicos que pueden presentar ofertas, los únicos que pueden hacer consultas y observaciones, presentar propuestas, van a ser aquellos que han sido precalificados. Pero la norma exige que haya por lo menos 2 precalificados. Si no, no habría selección, ¿cierto? La norma actual permite que cuando hace precalificación quede uno, inclusive. Entonces, lo que resulta un absurdo, porque convocas a un proceso de selección donde solo uno puede presentarse. Eso ya no tiene ni siquiera nombre. La finalidad básica de esto es hacer esa evaluación. En algunos casos de obras grandes tienen una razón de ser. Que va a ser opcional, porque la norma no dice que debe ser obligatorio, ¿no es cierto? Pero va a permitir de alguna manera tener ese control. Posiblemente podría suceder que el reglamento modifique, como explicamos al principio, estamos explicando lo que la ley y el proyecto de reglamento actual lo manifiesta. Podrían haber algunos cambios una vez que se publique el reglamento definitivo, pero no van a ser sustanciales. Acá podría ser obligatorio, podría ser facultativo, ¿correcto? Pero la figura va a persistir porque hay una situación relevante que justifica hacerlo. Y al igual que una vez que hemos publicado las bases acá, después de estos días de pre-evaluación, uno diría: oye, o sea, ¿te vas a tirar 28 días solo en precalificar? Sí, porque así voy a garantizar que entre esos que han precalificado voy a otorgar la buena pro y a una empresa que tiene el recurso financiero y técnico suficiente para ejecutar satisfactoriamente la obra. Esa es un poco la finalidad. Y una vez publicadas estas bases, igual que en la licitación clásica, no pueden transcurrir menos de 20 días hábiles hasta la presentación de la propuesta que va a ser en acto público. Como es obra, acá vamos a evaluar también el precio. Ya el otorgamiento de la buena pro va a ser en acto privado. Entonces, una vez formuladas las consultas de observaciones o con la nueva norma, ya no te da el número de días que requieres para integrar las bases. Hoy en día dicen al día siguiente debes integrar las bases y hay un pronunciamiento dentro de los 2 días. La norma ya no te da plazo. ¿Por qué? Porque uno de los problemas que se ha ido también puesto de manifiesto es que las entidades integran mal las bases. Hay integraciones de bases que son un dislate total. Entonces, se ha encontrado que la presentación de denuncias, no elevación de observaciones, sino de denuncias por mala integración de bases, se ha vuelto pan de cada día. Y lo peor no es la presentación de la denuncia en sí misma, sino que las más de las veces cuando se hace la evaluación, el contratista tiene razón porque las bases han sido mal integradas. Y tiene que disponerse la declaratoria de nulidad, retrotraerse a la etapa de integración de bases, volver a integrar las bases y continuar con el proceso. Entonces la idea es, no se está poniendo un plazo acá con la finalidad de que el comité pueda integrar las bases de manera adecuada en el tiempo que le resulte necesario para hacer las adecuaciones correspondientes. Entonces, esta figura de precalificación solamente para obras mayores o iguales a 20 millones. Diálogo competitivo. Esta es una figura bastante singular. Cuando empezamos que hace el requerimiento técnico mínimo decíamos el correo, ¿no es cierto? Un hecho recurrente. ¿Qué ocurre si una entidad, por ejemplo, tiene la idea de hacer un control del
sistema, bueno, quiere implementar un sistema para controlar la seguridad ciudadana que permita la interconexión de cámaras de video, sistemas de comunicaciones de la policía, los serenazgos y todo a través de un sistema integrado. Entonces, vamos a imaginarnos un paquete de ese tipo. Entonces, yo quiero eso. Entonces tengo que hacer el requerimiento. Yo quiero eso. Pero ¿qué exactamente debe tener? No lo sé. Pero yo quiero eso. Es una plataforma, una solución que no sé cómo hacerla, pero eso es lo que quiero. ¿Correcto? Entonces, ¿qué ocurre en esos casos? Lo más probable es que durante la etapa de previa comience a buscar a los proveedores y le digan, oye, ¿sabes qué? ¿Qué me aconsejas? Todos los proveedores te comienzan a decir, mira, pide esto, pide aquello. Ocurrió hace no mucho tiempo, en 2012, que un hospital en particular quería hacer una sala quirúrgica a uno. Quería hacer una sala quirúrgica a uno. Entonces, para ello, invitó a varios proveedores para que le recomienden cómo debía ser su sala quirúrgica. Al final, fue un proveedor americano el que le hace una recomendación que ellos asumen es válida y con eso convocan al proceso. Obviamente, si un proveedor te dice estas son las características, es más probable que se gane, como en este caso que se ganó. Pero le planteó una solución muy interesante. Eran unas salas quirúrgicas con todos los equipos modernos, todo era interconectado, los monitores, las cámaras, tenía cámaras de video, tenía un aula para alumnos donde los alumnos podían ver e interactuar con los médicos durante una operación desde otra aula. Los médicos podían consultar con Estados Unidos, con Houston, me parece que era, con otros médicos cuando tenían alguna complicación en la operación. Es decir, le permitía a su sala quirúrgica estar interconectado con el mundo. Obviamente, ese tipo de soluciones no las conocemos, ¿no es cierto? Yo médico quiero una cosa así. ¿Qué pido? Para eso se ha ideado lo que se denomina la licitación con diálogo competitivo. Entonces yo convoco a un proceso, simplemente convoco y publico una invitación para presentar soluciones técnicas. Yo quiero la interconexión para control de la seguridad ciudadana de policía, serenos, cámaras de video y todo lo que sea posible interconectar en un solo sistema administrado en conjunto. ¿Correcto? Entonces, eso es lo que quiero. Entonces, convoco así y digo, quiero que alguien me plantee soluciones. Sobre la base de eso, registro a los participantes. Terminado el registro de participantes, tienen 28 días para ello y para que presenten las soluciones técnicas. Entonces, todos los que les interesa me van a plantear sus soluciones, su integración de solución. Yo te ofrezco esto. Hecho eso, tengo varias opciones. Iniciamos la etapa que se denomina diálogo competitivo. Yo me reúno con cada postor, con cada participante registrado. ¿Para qué? Para que me explique su sistema, para que yo le plantee mis dudas. Es decir, para que a través del diálogo nosotros podamos entender el alcance de la solución propuesta. ¿Pueden asistir ahí los otros? No. Yo me reúno de manera individual porque ahí hay secretos o reservas de cada postor, ¿no es cierto? O sea, mi propuesta es mi propuesta, yo no regalo a la competencia mi solución. Entonces, aquí la figura es, yo me reúno de manera individual. Es más, estoy prohibido decirle al otro que el otro me soluciona así. ¿No es cierto? Porque estaría faltando pues a la reserva del postor. Yo me reúno y comenzamos a conversar. Porque lo que usted dice, eso puede ser válido para ciertas entidades, como salud. Por ejemplo, usted dice, yo quiero hacer un policlínico, no sé, en Chuquibita. Es algo especial el policlínico, ¿no? Por el clima, por todo. No está pensando en obras, está pensando más en bienes, ¿eh? O comprar un sistema de seguridad ciudadana, por ejemplo, para la ciudad de Puno, por decir, ¿no? Algo así. Pero, por ejemplo, eso puede dar lugar a que me diga, por ejemplo, el señor alcalde de Lima, bien cuestionado, que quiera hacer un puente y no vaya a diálogo. Usted no lo vaya a ver, por eso. Sí, totalmente de acuerdo. Aquí nosotros estamos hablando de la posibilidad de la licitación con diálogo competitivo son, uno, para soluciones de carácter tecnológico, básicamente bienes, no aplica a obras, soluciones de carácter tecnológico y que revistan complejidad. O sea, esa es la condición. O sea, tecnológico, complejidad y soluciones no existentes. Entonces, yo planteo, oye, necesito esto, pero no sé cómo hacerlo.
Porque en realidad el Estado no camina. Sean honestos los que somos funcionarios públicos, nosotros siendo honestos, los que menos nos actualizamos son los funcionarios públicos. No, más allá de que vayamos hasta un doctorado, ¿no? Si usted, por ejemplo, quiere, digamos que usted es ingeniero civil, y va a sus cursos y conoce todo el tema, ¿quiénes están más actualizados con el tema de procedimientos constructivos, nuevas tecnologías? El que se dedica a eso todos los días. Eso es natural, eso es normal. No es crítica, nosotros los funcionarios públicos, no es crítica, ¿correcto? Sin embargo, hay unos chistes de funcionarios públicos que siempre Bueno, lo puntual es que esto trata de solucionar ese tema, en el que no tenemos la capacidad suficiente. ¿No es cierto? Yo mismo, me cuento. Mi profesión, yo soy ingeniero electrónico, con especialidad en telecomunicaciones. Y los últimos 15 años he hecho con control gubernamental o logística. Bueno, antes de eso, mi carrera, yo entré para ejecutar mi carrera. Las circunstancias del destino en el Estado hacen que vayas pasando de un lado a otro y termines ejecutando algo para lo que en teoría no te habías preparado originalmente. Después de eso ya vamos a preparar y adquiere otras competencias. Dicen que estadísticamente los profesionales desarrollamos hasta 7 actividades profesionales distintas para las que nos hemos preparado originalmente. Y ocurre, pues. A ver, digamos que usted es abogado, ¿verdad? Digamos, hagamos de cuenta. Yo admiro a los abogados, ¿no? Como los tiene, parecen gatos, siempre caen parados. No, si lo que recuerdo, hace unos años, ¿sabes por qué comencé a meter mucho el tema de la contratación pública? Por la respuesta del abogado. Yo no conocía, como todos tenemos algunas limitaciones, entonces la entidad en la que laboraba tenía una duda, no podía entender lo que decía la ley, tenía mis dudas. Entonces solicito una opinión al área legal y me contesta con un documento de 8 páginas. Me hace referencias a opiniones y todo lo demás y la conclusión es espectacular. Con respecto a su consulta, no es ni lo uno ni lo otro, sino todo lo contrario. Y abatido que usted sabe mejor parecer. No sé. No sé quién Lo que pasa es que, mire, en el Estado tenemos nosotros un problema. La verdad hay que ser honestos. En el Estado hay 3 vertientes. Uno, el que entrar al Estado es me saqué la tinca. Lo hay. Aquel que gana su sueldo porque marca entrada y marca salida. No importa lo que haga dentro de la oficina. Si marcaste entrada y salida, ganaste tu sueldo. Así adentro todo el día fue solitario. Vamos a ver. Existen los funcionarios comprometidos que trabajan y se esmeran por lo que quieren. Pero existen también los funcionarios que una vez llegado a su zona de confort no quieren hacer nada porque tienen temor. Porque efectivamente hay mucho, no voy a usar la palabra, mucha presión, pero a veces los órganos de control, por cualquier error, tratan de determinar responsabilidades y tratan de pensar que todo funcionario público es necesariamente corrupto y que todo accionar es como resultado de una intención corrupta. Entonces, muchos no quieren hacer nada. Dicen, si no hago, si no firmo, no pasa nada. O sea, ¿no es cierto? Es más, yo recuerdo mucho, cuando hace ya desde algunos años hacía un doctorado, en el doctorado había un ingeniero civil, y yo ya era funcionario público, de ingeniero civil, casi los 2 años benditos rajaba de los funcionarios públicos. Hasta que al final del último ciclo peleamos, que ya me cansó, ¿cierto? Pero para él el funcionario público era lo peor. Inclusive decía, tú vas a una entidad, si alguien está chambeando, ese es casi. Porque los que están en la mía ya no trabajan. ¿No sé? O sea, si alguien trabaja es necesariamente que sea casi. Los CAP ya no trabajan, total no pueden votar salvo por falta, ¿no es cierto? Y a raíz de eso pues, resulta que aquí en Piura es una de las provincias marcadas que ganan las elecciones. Y resulta que en esa localidad había un campesino que se había traído un torazo. Entonces, ese torazo que era un padrino, cuando sus vecinos querían mejorar la raza de su ganado, le pedían al campesino que les preste su toro para que no haga el servicio correspondiente, de tal manera que mejore la raza del ganado. Entonces el campesino los prestaba. Resulta que ese campesino un día se va a empezar a echar a Hernando García sobre el turismo y dice, no, ¿por qué voy a prestar?
si puedo hacer mi empresa de servicios. Entonces comenzó a brindar el servicio del toro. O sea, se volvió proxeneta del toro. Muy bien. Lo usaba el toro. Entonces, cuando alguien quería el campesino, pues ya le alquilaba el toro, ¿no es cierto? Era su negocio. Entonces, grandes instituciones de la religión, y eso no puede ser. Eso no puede ser. Aquí hay un abuso de posición. Así casi de manera compulsiva, el alcalde va y le compra el toro al campesino. Se lo compra. Entonces el alcalde reúne al pueblo en la plaza mayor y le dice: pueblo mío, a partir de hoy nadie se va a beneficiar de las necesidades de vuestras vaquitas, porque hoy el toro es del pueblo y para el pueblo, y la gente brava. ¿Cómo suele ocurrir? Así que dice: y para que todos, para demostrar la veracidad de mis palabras, que venga la primera vaca. ¿Dónde está ahí? Oh, hasta con medalla de la ciudad. Y se acerca la primera vaca, la gente expectante y va a ver película acá. El toro, se pone la gente expectante, se acerca, se da la vuelta y se regresa el toro. Y nada. Ay, el ejemplo. El alcalde dice: debe ser la vaca. Tráiganme otra vaca más vaca. Y trae una vaca espectacular, una azules. No pasa nada. La vaca y el toro desgraciado ni se mueve. Pero todavía la gente comienza a gritar. Así que el alcalde dice: que me lo traigan al campesino. Traigan al campesino que vendió la vaca, al toro, ¿no? Le dice: oye, ¿qué pasa? Nos has estafado, me ha vendido un toro valorado. Entonces, el campesino preocupado se acerca al torito y dice: torito amigo, ¿qué te pasa? ¿Estás enfermito? ¿O maricón? El toro lo mira y todo despectivo le dice: ¿qué te pasa a ti? Ahora, yo ya soy funcionario público, no necesito trabajar. Bueno, dice que puede ocurrir en algunos casos puntuales. Lo cierto, ¿no? Se come. Digamos, olvidemos de Juan. Entonces, la idea básica del diálogo competitivo, al igual que en el caso anterior, que lo que varía es el mecanismo de precalificación, acá es la posibilidad del diálogo para encontrar la solución técnica más apropiada a las necesidades. ¿Correcto? ¿Se entiende? Se va entendiendo. Muy bien. En el caso de las consultas de observaciones se fusionan en una sola etapa, ya no hay dos etapas. El plazo mínimo para formularlas, 7 días. El plazo máximo para absolverlas, también 7 días. O sea, no hay dos etapas, es una sola. Se podrá requerir la elevación de las observaciones y las consultas que contravengan las disposiciones de la normativa de contratación. Para esto igual tenemos los 3 días para solicitar su elevación a los. Muy bien. En el caso de bienes, servicios y obras, el otorgamiento de la buena pro solo se realizará en acto privado. Como mencionamos al principio, cuando vean evaluación de propuestas van a ver más en detalle eso, ¿no es cierto? En el caso de consultoría y consultoría de obras, el otorgamiento sí se va a realizar en acto público, porque allí sí hay dos sobres. En el primer caso solo hay un solo sobre. Como mencionamos, eventualmente podría haber inclusive como único factor de evaluación el precio. ¿Correcto? Como único factor de evaluación el precio, en cuyo caso tú abres, determinas el mayor precio y solo calificas al que ganó. No necesitas ir no calificas a nadie más, solo al que tuvo el mayor puntaje. Tú evalúas, asignas puntajes y solo calificas al que ganó. Bienes, servicios y obras. En el único caso que no se hace consultorías en general y consultorías de obras. ¿Correcto? En otro caso, solamente, repito, evalúas o calificas al postor que ha obtenido el mayor puntaje total. Si solo es el precio del factor de evaluación, solo al que tuvo el mejor precio. El mejor precio es el menor, obviamente, no el mayor. ¿No es cierto? Eso ocurre mucho en proyectos de obras, por ejemplo, de determinadas Banco Mundial o Interamericano convencional, ¿no? Revisas precio, menor precio, a ese no se evalúas, le pides aclaraciones, etcétera, etcétera. El resto ni lo miras. Solo en el supuesto que no califique, vas al que quedó en segundo lugar. Muy bien.
Modalidades especiales, las teníamos mencionado, con precalificación, aplicable para la ejecución de obras cuyo valor referencial supere los 20 millones. La finalidad es preseleccionar al proveedor con calificaciones suficientes para ejecutar el contrato. Con diálogo competitivo, aplicable cuando se considere necesaria la colaboración de los proveedores para obtener la solución técnica más satisfactoria a su necesidad y perfeccionar la descripción de la contratación de equipamiento complejo y los suministros de tecnologías de sistemas de información o de comunicaciones. Como mencionaba, básicamente para temas de carácter tecnológico. En ambos casos creo que tienen un cierto grado de validez. Dígame. Competitivo. Había un riesgo, o sea, el funcionario público puede llamar solamente a sus empleados. No, en realidad tú convocas, la convocatoria es pública. Tú haces una convocatoria pública y se presentan todos los que quieren. Ahora, mire, no hay nada de contratación pública que esté exento de riesgo. Nada. Simplemente hay que encontrar los mejores mecanismos. ¿Y saben quién es el que mejor puede controlar la contratación? Los propios proveedores. Cuando los proveedores dicen, ya, ¿para qué me presento? Total, si hay un cagano, es donde la cosa comienza a ser más direccionada. Ahora, no deja de ser cierto lo que algunos llamamos el riesgo del ganador. Muchas veces ocurre que yo me presento a un proceso con una entidad a la que no conozco y si tengo la mala suerte de ganar, sufro lo indecible. Porque la entidad al que ha ganado, que no es de su gusto, le da de algo, ¿no? Inclusive no le paga en varios años. Como decía un expresidente nuestro, para mis amigos, todo. Para los demás, la ley. ¿No es cierto? ¿No podría? Bueno, alguien lo dijo. Entonces, bajo este escenario existe ese riesgo. Pero a pesar de ello, solo cuando haya mayor cantidad de postores, cuando los postores se presenten,